el prefijo. Epi. Entonces aquí le voy a poner el embrioblasto. Va a tener arriba un macizo celular, epi, que está arriba, blastos. ¿Sale? Y abajo, ¿cómo le voy a llamar? Hipoblasto. ¿Sí? Uno está arriba y otro está ¿dónde? Abajo. Abajo. Acuérdense que aquí ya terminamos la primera segunda, y es que ya estamos en la primera semana fue esto. ¿Qué eventos suscitan en la primera semana? Se da la implantación y pues obviamente tenemos la formación de quién, del embrioblasto, del trofoblasto, sincito trofoblasto y citotrofoblasto. ¿Sí? El embrioblasto empieza a diferenciarse, ya no solamente es una sola macizo de células, ya tenemos dos, son el epiblasto y el hipoblasto. Al final de la segunda semana, bueno, por ahí del día 13, empieza a aparecer, ahora sí, Andri, por medio del metabolismo celular, ¿sí? Del polo embrionario, por medio de la nutrición empieza a aparecer otra cavidad aquí arribita. ¿Qué cavidad creen que va a ser? Aquí era quién, el blastocele, ya no le voy a llamar blastocele, le voy a llamar como cavidad exocelómica. Porque está fuera del huevo, ¿de cuál huevo? Del embrión, ¿sale? Se llama cavidad exocelómica. Y acá está otra cavidad, ¿cómo le voy a llamar? ¿Apnios? Cavidad amniótica. Ahorita no se confunda. Estamos hablando de cavidades, ¿sale? ¿Cuándo aparece? En la segunda semana. Al estar esto comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo, en vez de que sean macizos, es como una plastilina. ¿Qué pasa si yo la empiezo a apachurrar? En vez de ser como si fuera un macizo, se vuelve como si fuera una hojita. Entonces, para no decirle hoja y confundirlos, se forma nuestro disco bilaminar, dos láminas. Arriba proveniente del hipoblasto, que es lo que se forma, el ectodermo. Y por abajo, ¿quién se forma? Endodermo. Endodermo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces ya esto es todos estos eventos empiezan a suscitarse en la segunda semana. ¿Qué creen? Cuando termina de formarse toda la decidua capsular, aquí abajo, allá tenemos una porción arriba y otra porción abajo. Aquí vamos a ver que lo que se empieza a formar es un sellito o un tapón de implantación completa, ¿sí? Y ese tapón se vuelve un tapón mucosanguinolento, que por ahí del día 14, es decir, al final de la segunda semana, escurre como si fuera un moco sanguíneo. ¿Qué va a pensar? ¿Cuándo se da la ovulación? 14 días antes de qué? De la menstruación, ¿no? Sí. Y aquí si decimos en el día 14, ¿cuántos días pensaría la paciente que ya está transcurriendo? ¿Cuántos? 28, ¿no? Sí. ¿Y qué diría? Algunos hasta les vi que hasta estaban voltando al cielo para contar, a ver, 14 más 15 y otros 14, ¿cuántos son? Pues 14 más 14 son 28, entonces la paciente, ¿qué va a pensar? Ay, por fin me está bajando. Pues no, hasta Moore se burla. Hay una frase de Moore que dice, es esa tapón de un sello completo de anidación. Sí, Moore se burla, hasta Moore se burla. Entonces, efectivamente, no todas les escurre, porque es muy escaso, muchas se quedan aquí en la pared, en las paredes uterinas, y muy pocas llegan a salir por el cérvix y obviamente por la vagina, ¿sale? Pero ¿qué quiero que sepan con esto? Que con esto ya se aseguró una anidación o implantación completa. ¿Cuándo? Al término de la segunda semana.
Entonces, ¿qué sucede en la segunda semana? Ya tenemos las arborescencias, ya les dije, empieza a arborecer ¿quién? El sincitio trofoblasto, empieza a tener ramificaciones. El sitio trofoblasto queda igual. El embrioblasto ya se forma un disco bilaminar y ya tenemos dos cavidades, cavidad amniótica y cavidad exocelómica. Ustedes es importante, la vieron en digestivo, la cavidad exocelómica, ¿no? Porque de ahí se forma el intestino primitivo, ¿o no? Sí. Sí o sí. ¿Por fin le están entendiendo embriología después de 4 semestres de medicina o nada más me están dando el avión como están aletargados, desvelados y con sobrecarga de trabajo, sobrecarga emocional y de la vida? Todo Hacemos el esto y que esfuerzo. estamos entendiendo aparte. Apenas van despertando. Entonces, ¿tienen alguna duda? No. ¿Seguros? ¿Nada? Ya estamos en obstetricia. Entonces ya vimos primera y segunda semana de desarrollo embriológico. Voy a poner un poquito de pausa el video para cambiar la hoja. ¿Algo que les quieras decir, Tere? Mientras. Ay, Fer, ¿qué será? No sé, me llamó la atención ahorita que decían que estaban muy cansados, que con muchas amanecieron bueno, más bien, iniciaron la semana cansados y están en su casa. Ahora imagínense cuando tengan que ir a desplazarse 1 hora extra o 2 de su vida y luego otras 1 o 2 horas de regreso a su casa. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo le irán a hacer? No sé, me preocupan. Si esta pandemia nos dejó más aletargados. Frida, ¿tienes una duda? Sí, respecto al sangrado de implantación, aparte de la cantidad, ¿cómo se diferencia de la menstruación? No, es mínima, 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 mínima. Una manchita, Sí, no una creas que ya menstruación es igual, profusa. ¿no? Entonces aquí fíjense, con esto nada más y nada menos resumimos la primera y segunda semana de desarrollo embriológico. Eso creo que hasta lo ven en Soma, ¿no? Sí. Bueno, vean, dentro de lo que son las células del trofoblasto, lo voy a dibujar. Hay algunas que ya empiezan fíjense, a tener tanta arborescencia, vean cómo, ay, se me cayó hasta de tanto que me emocioné. Empieza a tener tanto y tanta arborescencia así, y así la van a ver en algunos de sus libros. Y luego dicen, es que no lo entiendo, profesor. Claro que le entiende, nada más cosa que no te frustres porque se frustran, ¿sale? Entonces, aquí habíamos dicho que estaban las células del citotrofoblasto, si lo recuerdan, ¿no? Sí. Y así más o menos se vería. ¿Sale? Aquí dijimos que tenía contacto con las lagunas de glucógeno, con los lechos sanguíneos, de sangre venosa, sangre arterial. Créanme que esto así no se los da en ningún libro y no viene así en ningún esquema ni nada. ¿Sale? Pero quiero que ustedes los lean y lo busquen, porque si no se van a quedar nada más con lo que les digo yo en clase, como dice la doctora, y se va a quedar muy simple, muy sencillo, y no se trata de esto, sino se trata de que lo complementen. Este es el resumen del resumen del resumen. Ustedes lo tienen que ir a profundizar. Vean lo que voy a hacer, ¿sí? Hay otra hoja que se empieza a formar al inicio de la tercera semana, que empieza a tapizar las cavidades. Aquí así la voy a poner.
le dicen el mesodermo extraembrionario, ¿sale? ¿Por qué extraembrionario? Nada más lo único que está haciendo es que tapizando las cavidades. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, y recordar que, bueno, acá arriba teníamos a nuestro polo embrionario, que tenía su disco bilaminar, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Hasta ahí vamos bien, ahí está nuestro dibujito. Y acá abajo se empieza, es la cavidad que exocelómica, y acá arriba, ¿cuál es la cavidad que amniótica? ¿Vale? ¿Sí o sí? Sí. Vamos a ver qué pasa. No voy a describir lo del azulito, sino voy a describir lo que empieza a suceder con lo que no va a formar parte del embrión, perdón. Entonces, hagan de cuenta que aquí estoy agarrando un poquito de esto, un poquito de esto, y aquí estoy haciendo esto. ¿Qué estoy viendo? Estoy tomando, si yo le tomara un corte histológico, estas empiezan a tener arborescencia, se les llaman, cuando algo empieza a arborecer, se les llaman vellosidades. Parece plato, entonces, ¿cómo le pongo? De corión, vellosidades coriales. Todo lo que tenga que ver con corión, ¿de quién va a ser? De un plato. ¿Quién es ese plato? La placenta. La placenta. Entonces, se empiezan a tener arborescencias, hay vellosidades. Aquí les vamos a dejar primitivas, después se vuelven primarias y hasta el final secundarias, ¿sí? Hasta ahí está fácil, ¿no? Sencillito. ¿Qué es lo que van a tener? El intercambio. Pero vean, entonces voy a tomar de esto y voy a tomar un pequeño, vamos a ver que una vellosidad corial que va a tener, por fuera va a tener así células de quién. Del sincitio, ¿no? Estoy cortando y se los estoy ejemplificando. Por dentro, ¿quién va a tener? ¿Células de quién? Tiene por fuera sincitio. Luego, ¿qué más tiene? Citotrofoblasto. ¿Sí? ¿Qué más tiene? ¿Qué se formó ahí? ¿Mesodermo de qué tipo? Lo acabo de decir. Embrionario. Mesodermo extraembrionario. Entonces, para no confundirlos, les pongo ¿qué? Mesénquima. Es lo mismo. Y se van a empezar a formar un sistema capilar y arterial, ¿sale? Arterial, obviamente capilar, venoso y arterial, ¿sale? Porque ¿qué es lo que va a empezar a tener? Contacto y comunicación, ¿sí? ¿Sí o sí? Sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Y si buscan los libros de embriología, hasta se ven así más o menos los dibujos. Hagan de cuenta que aquí yo voy a meter una cámara, microcámara para hacer una microcirugía embriológica, pero es nada más para presentarles. Ya estamos en la tercera semana de desarrollo. Aquí está el ectodermo, ¿sale? Recordar que tiene una región una porción cefálica y una porción caudal. Esta es la porción caudal y esta es la porción cefálica, ¿sale? ¿Qué es lo que empieza a ver? Se empieza a formar un nodo primitivo. ¿Qué es un nodo? ¿Qué es un nodo, chicos? Un conjunto de células. Un nudo, ¿no? Exactamente un conjunto de células. Si yo les pusiera aquí así esta laminita, ¿sí? Y le aventara aquí, no sé, se me ocurre una gomita. Si yo le empezara a aventar un conjunto de células, un nodo, ¿qué le va a pasar? Se empieza a formar, ¿qué? Un surco, ¿no? Se empieza a hundir, ¿sí o sí? Sí. ¿Quién les dio nervioso? Marta. Marta Eugenia.
Entonces, ya me habían dicho, ¿verdad? Que fue autodidacta. Entonces tenemos nuestro nodo primitivo. ¿Esto qué va a permitir? Que se forme, ¿qué? Un surco de invaginación, ¿sí? ¿Sí o sí? Sí. ¿Y eso qué va a permitir, chicos? Que estas células que están aquí empiecen a ¿qué? A meterse entre las células del endo y el ectodermo, ¿sale? Se empiezan a meter, hagan de cuenta que empiezan a migrar, a migrar, a migrar y se empiezan a meter. ¿Por qué? Por donde se meten, por ese surco, por ese hoyito. Y empieza nuestro proceso de que se empiezan a ir hacia los lados. ¿Cómo se llama ese proceso? Queridos hijos de la ciencia, despierten. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Poco no lo vieron en Soma con Marty? Se llama un proceso de gastrulación, es nuestra formación de nuestra tercera hoja embriológica. ¿Qué debe de haberse formado primero? El nodo primitivo. Este nodo primitivo va hacia forma un surco de invaginación hacia la región caudal, en el cual eso permite que aquí se empiecen a meter, que las células, estas mismas células se empiecen a meter y nos formen nuestra tercera hoja embriológica. ¿Eso no lo vieron tampoco? Sí. Entonces, si yo le pusiera esto, veríamos que está así. Se empieza a hacer esto. Abajo de ese nodo primitivo se empieza a formar otro nudo. Ese mismo nudo, hagan de cuenta que perforó y llegó hasta abajo. Y ese se le va a llamar, como es un macizo celular cerrado, para ese nudo, ¿cómo le voy a llamar? ¿Va a ser la notocorda? Notocordio o notocorda, efectivamente. ¿Sale? Este es el ectodermo. Y acá abajo, ¿a quién pondríamos? ¿A ¿El quién? endodermo? Al endodermo. ¿Ya se están ubicando? ¿Sí o sí? Sí. ¿O me dan el avión? Sí, también, ¿verdad? Me voy a dar de baja de la vida, como dicen ellos, por la tristeza y decepción. Hasta yo que les busco postis bonitos, miren. Hagan de cuenta que es esto. ¿Ya lo vieron? Se lo estoy presentando aquí. Aquí está el nodo de invaginación, el surco de invaginación, y vean qué es lo que hace. ¿Ya vieron? ¿Sí lo están viendo? Se lo estoy poniendo en 3D para que lo vean. Se está formando ¿qué? ¿Qué se forma? El surco. Un surco, pero ¿qué estamos haciendo? Empezando a formar el qué. Aquí ya se metió, ¿no? Se empieza a meter y tenemos nuestro mesodermo, uno que está al lado de la notocorda, otro que está así aquí y otro que está hacia los lados. ¿Sale? ¿Qué se está formando? Se está empezando a formar ¿qué? Aquí un hoyito que se tiene que ser. El tubo neural. ¿Por fin lo entendieron? No lo vieron en nervioso, ¿verdad, hombre? Esto es una cresta. Hay una cresta, una elevación y aquí está el valle. Estas son las crestas que van a ser las crestas que neurales. ¿Sale? Van a tener contacto y se va a formar. Ahora sí, vean, no lo anoten, vean. Al formarse, va a llegar el momento en el que esto se va a cerrar. ¿Sale? Y va a quedar esto así. Así es como se forma el tubo neural. ¿Sí? La notocorda, que es un cilindroeje, le va a decir a quién, a este tubo neural, te vas a venir para acá, tú no te vas a formar en la cola, la región
tiene que formar la mayor parte del sistema nervioso central? En la región cefálica, pues todos, ¿no? Nadie tiene el cerebro en la cola. Bueno, quien lo tenga ahí, que lo presuma. Entonces, así es como se empieza a formar nuestro, ¿qué? Tubo neural. Tenemos la gastrulación, que es el proceso de la tercera hoja. Aquí se metieron estas células, que son las naranjitas, y ahora sí ya tenemos a nuestro mesodermo, ¿qué? Intraembrionario. Está al lado del eje. ¿Cómo le voy a llamar? Paraxil. Paraxil. Está a los lados, ¿cómo le voy a llamar? Lateral. Y a este que está en medio, ¿cómo le voy a llamar? Intermedio. Intermedio. Wow, ya lo entendieron, ¿verdad? Por fin, después de 4 semestres de su semestre, ya entendieron cómo se forma la tercera hoja, ¿no? Embriológica. Doc, entonces como tal la notocorda le serviría como eje para que no se vaya hacia otro lado y se forme en otro lado. Sí, así como las pirámides se construyeron y que llevaban unas rueditas para alcanzar, para que siguieran el camino, igual esta, porque después, ¿qué le pasa una vez que se forma el tubo neural y se cierra? ¿Qué le pasa a la notocorda? Se vuelve como ustedes, ¿una qué? Chicos, una degenerada. ¿Qué estoy poniendo? ¿Arriba qué? ¿Ya se cerró quién? El ectodermo para que siga formando. Aquí este se cerró, se cierra. Tienen contacto las crestas neurales, se cierra. Aquí abajo, ¿quién se formó? El tubo neural, ¿sí? Porque el ectodermo nos va a dar origen ¿a quién? A la piel y las demás estructuras. Estos pedacitos, vean, pongan atención, quedaron como crestas, se quedan aquí al lado del tubo neural y ¿qué nos van a formar? ¿Qué se supone que debieron de haber El visto ganglio espinal. Los es más que somitas. no, los ganglios, efectivamente, el tejido ganglionar. Ahora sí, aquí al lado, provenientes, ¿de qué color lo debería de haber puesto, Andri, los somitas? Serían de naranja, ¿no? Por el mesodermo. Así es, tenemos a los somitas. Primero se forman 2 pares de somitas y después tenemos hasta 33 pares de somitas, ¿no? Van acompañando al tubo neural, ¿sí? Es lo mismo y abajo, ¿quién puse? Al endodermo. Entonces, ya tenemos que tenemos mesodermo paraxil, intermedio y lateral, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestros pares de somitas que tienen 3 componentes. ¿Sí lo saben cuáles son? ¿Cuáles son los 3 componentes? El miotomo, dermatomo y el miocele o somitocele. No, esclero, porque le va a dar forma a quién? Al esqueleto. ¿Conocen Skeletor? De He-Man. Hicieron un remake. Tenemos al esclerotomo, que este le va a formar parte del esqueleto. Debajo tenemos al miotomo, que es ¿qué es? De músculo, al tejido muscular. Y el otro es el dermatomo, ¿no? La Esos son dermis. los tres componentes del somita, ¿sale? Y con esto hicimos ahora sí que nuestra tercera semana, ¿sí? De desarrollo embriológico. Hasta aquí queda formación de somitas. ¿Quedó claro? Chicos, ¿alguna duda? Hijos de la ciencia, ¿están ahí? Bueno, se me olvidó, ¿qué era lo que representaba los triangulitos? Em, Los no los somitas. somitas, no, los que están al lado del tubo neural. Los ganglios Ah, espinales. Ganglios. Ajá, los ganglios. se cerraron, aquí este se cerró y quedaron esas crestas neurales que se quedan aquí, acompañando al tubo neural, y son los ganglios. Ok, gracias. Y aquí están, porque es que dicen, ¿por qué lo vemos siempre? Porque aquí se ve
realmente todo lo que debieron de haber visto en sus demás materias, que esto debió de haber sido sencillo. Pero pues bueno, nuestra grandiosa jefatura tuvo la fabulosa e ilustrísima idea de quitar generalidades del plan, y esto lo dábamos desde primer semestre. Yo lo daba en primer semestre, para que ya cuando fueran a los demás módulos, pues ya lo supieran. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, ¿Qué quedó claro? ¿La brillante idea? Lo que explicó Fer. Yo creo que las dos se pasaron, pero bueno, no voy a hablar de la jefatura porque luego me acusan, dicen, ay, el doctor no se la pasa quejándose de la jefatura. Sí, Pero los chicos cierran la escuela de todo y de eso no la cierran, Fer. Eso que sí les afecta y no que si les pagaron a unos señores o no les pagaron. Y esto que sí, sí es su futuro, no pasa nada. Pero bueno, cosas raras de la vida. sí, sí. Pero bueno, entonces sí quedó claro lo que les ejemplifiqué. sí, Doc, muy claro. ¿Ya les quedó la luz de lo que es embriología? Díganme sí o no. Por fin le entendí a la cresta neural. Por fin, después, ¿verdad? ¿Cómo se da la formación del tubo neural? Eso es muy importante, porque si no se cierra están todos los defectos del cierre neural. Y esas sí son patologías que antes no se veían y que otra vez están repuntando. Es que esto que tiene que ver con que mi profesión, pues claro que lo puedes llegar a ver. Una espina bífida, etcétera, etcétera. ¿Vale? O un mielo meningocele. Sí se llegan a ver porque son defectos del cierre neural. Ahora, ¿qué quiero que sepan? No anoten, pongan atención porque eso les pasó cuando vieron lo de los triangulitos. Y así les pasa, vean, provenientes de mesodermo intermedio, ¿sí? Y mesodermo extraembrionario, células del sincito y células del citotrofoblasto, se empieza a formar un pedículo. ¿Qué es pedículo? Es un pie. ¿Qué es un pie? Pues algo que lo va a anclar. ¿Qué significa? Vamos a comunicar a quién, al embrión, con nuestro plato de vellosidades coriales. ¿Qué les suena que va a ser? El cordón umbilical. El cordón. Eso. Pero quieren que les hablemos en su idioma, ¿verdad? Entonces, ¿qué les tengo que decir? Eso, tilín, bien, tilín, ¿verdad? Y hasta casi cantando. Solamente así. Es que, bueno, para la doctora, yo explíquenle qué es eso de Tilín. Es un chavito, ¿verdad? Que está bailando y entre más le dicen eso, Tilín, baila más. Así les tengo que decir a ustedes, eso, Tilín, estudien más, Tilín. Ya después dice groserías, que eso no las voy a decir. Lo voy a ejemplificar más. Aquí están las vellosidades primarias, primitivas, secundarias y terciarias, y así empieza a tener sus ramificaciones. ¿Sí lo alcanzan a ver, chicos? Sí. Sí. ¿Por qué uno sí se desarrolla o sigue su arborescencia? ¿Cómo se le dice a un árbol que tiene muchas ramas? Ese árbol está bien que, y hasta lo dicen, mira, ahí va ese personaje y está bien que. Dicen, está bien arborescente. ¿Frondoso? Eso. Entonces, le vamos a llamar que es un corion ¿de qué tipo? Frondoso. Frondoso. Y ese corion frondoso, ¿a quién nos va a formar? ¿A ¿La quién se placenta? imagina? Exactamente, a la placenta. ¿Sale? Aquí vean, ya no voy a poner el embrión como si fuera un disco trilaminar. Hasta aquí quedó la tercera semana. Esto después, ¿qué es lo que les voy a ejemplificar? Cómo se formaron los anexos ovulares. Recordar, imagínense ustedes, ahorita ya no hace frío, pero cuando hacía frío, ¿qué es lo que hacen? Ya no puede seguir su crecimiento a lo largo. ¿Qué es lo que hace el producto, el embrión? Se empieza a flexionar sobre de sí, ¿a poco no? ¿Sí o no? Sí. Recordar que estaba tapizada las cavidades ¿por quién?
por un mesodermo extraembrionario, ¿sale? Aquí tenemos al embrión que está aquí, prácticamente es pura cabeza y parecen, ¿a poco parezco ajolotito? Sí, aquí está lo del tubo neural afuera, y aquí le voy a poner su corazoncito porque lo estamos estudiando en Iztacala y este sí tiene corazón, que ya late, que es extratorácico. Si lo vieron así en cardio, ¿no? ¿O no? Como le digo que se saltaron embriología en casi todos los módulos. Creo que nos mandaron un artículo, No ¿no? nos dieron embriología, Doc. Que si acaso Me re- lo vimos en Soma, pero en la bitácora que nos dejó hacer. O sea, cada quien lo leyó y entiendan. Me recargo en la pared. Bueno, y ya para qué hago corajes, ¿verdad? ¿A qué hacemos corajes? Entonces, ¿qué les puse aquí? Bueno, el corazón es extratorácico, empieza a formarse extratorácico. Aquí está nuestro pedículo de fijación. Y aquí la cavidad, imagínense ustedes cuando se van doblando, como cuando se ponen una almohada, ¿no? Aquellos que tienen dismenorrea, digo, Andri no, pero algunos se ponen algún cojincito en el abdomen y se flexionan. Eso es lo que le pasó a la cavidad exocelómica. Se empieza a quedar ahí, y ahí ¿quién nos va a formar? Prácticamente, lo estoy poniendo en amarillo, es el saco ¿qué? Vitelino, y aquí se está formando ¿quién? El intestino primitivo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Qué es la única cavidad que nos queda? ¿La cavidad qué? La cavidad exocelómica se volvió el saco vitelino. Y entonces, ¿cuál es la única cavidad que se sigue desarrollando? La miótica. Biótico. Así es, la cavidad amniótica. Entonces, ¿por qué les digo esto? Estos son los anexos ovulares. ¿Qué es un anexo? Donde me van a mandar mis papás si sigo tomando y drogándome. Viene la patrulla espiritual por mí y me va a llevar. No, ¿qué es un anexo? Algo que está pegado, pero no forma parte de, ¿no? Un anexo no eres parte de la sociedad, estás segregado, pero estás junto. Igual, anexos ovulares son todas aquellas estructuras que se formaron a partir de la fecundación, pero que no van a formar parte de quién, del embrión. Aquí tenemos al primer anexo ovular que es proveniente del corión frondoso. ¿Quién es? La placenta. La placenta. La placenta, que tiene que sus vellosidades coriales. ¿Cuánto falta, chicos? 4,5. Que su unidad funcional de las vellosidades corión es plato, y del corión es el cotiledón. Corión es placenta, por eso lo pongo entre paréntesis, pero la unidad funcional de la placenta es el cotiledón, que son las mismas vellosidades coriales. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Entonces ya tenemos a la placenta. Membranas ovulares también. ¿Por qué se les llaman membranas? Acuérdense que este era el corión, ¿qué? Corión calvo, ¿no? Entonces aquí ya le quito esto de corión y nos olvidamos de acá. Las membranas ovulares, ¿realmente cuáles van a ser? El corión. Y aquí se tapizó acuérdense de un mesodermo extraembrionario. Tapiza la cavidad amniótica. ¿Cómo le voy a llamar? Amnios. ¿Sí? ¿Qué hay dentro de la cavidad amniótica? Líquido, ¿cómo le pongo? Líquido amniótico. Amniótico. Ah, me sorprende. Me iluminaron con tanta sapiencia. ¿Sale? ¿Qué otro? El cordón umbilical. Me pueden decir que también ¿qué nos faltó? El saco vitelino. Y esos son los anexos ovulares. ¿Sí quedó claro esto, chicos? Aquí se inicia a partir de la cuarta semana la organogénesis y termina en la semana 20. Ya después lo único que tiene que hacer es madurar cada órgano, cada aparato y sistema. Pero a partir de aquí se empieza la organogénesis.
Me imagino que de esto no van a querer foto, ¿verdad? Porque ya lo buscaron en sus libros y para quitarse el letargo lo van a buscar. No, pero sus dibujos son más bonitos. No, dice Luz, le voy a arreglar un poquito. Aquí vean, acuérdense que les dije el corte histológico que tiene una vellosidad corial, sincitio, trofoblasto, citrotrofoblasto, mesodermo o mesénquima, y también que tiene su sistema capilar. Si recuerdan que se me olvidó anotarlo, lo pongo con otro color. Tiene un sistema capilar. ¿Y qué más tiene? Le voy a poner aquí unas células. Les voy a poner con otro color. Que tienen de macrófago, pero de macrófago no tienen casi nada porque dejan pasar todo las células de Hofbauer. ¿Vale? Y todo esto es histológicamente lo que tiene una vellosidad corial. Si no es por decirles que no estudiaron nada, pero todo esto que acabamos de ver en la clase de hora y media, es lo que es prácticamente 4 capítulos, si no es que más, de cualquier libro de embriología. Mínimo se deben de haber chutado unas 20 cuartillas. Me ¿Sale? queda un minuto, Fer. Entonces, mañana mándenos las presentaciones, por favor, y porque ya mañana las tenemos que dar, chicos. Nada más hemos recibido 2. ¿Hasta qué hora tenemos, Doc? No sé, ahí ahora sí como dicen, ahí arréglense con la mamá del grupo, es decir, con la doctora. Ah. Gracias, Tere, nos vemos, chicos.